inmortal el Cristo? Cuando muere en la cruz. Pero él ya estaba muerto en sí mismo. ¿Por qué? Porque él se negó a sí mismo y afirmó a su Padre. Él no vivió para sí mismo. El error nuestro, hermanos, hermanas, es que vivimos para sí mismos, para nuestros deseos, para satisfacer nuestros pensamientos, para satisfacer nuestros instintos. Pero él no. Yeshua Ben Pandirá, nuestro Cristo Salvador, él nos trajo la enseñanza del Padre y para hacerlo él vivió lo que el Padre le dijo, le decía, y en ese caso él no hizo su voluntad sino la del Padre. Esa es la clave. Ahora, mientras nosotros hagamos lo del yo, estamos perdidos. A cambio, cuando hagamos lo de él, es decir, lo de nuestro Padre, nuestro Dios, es distinto. Aquí es donde podemos hacer la diferencia entre un hombre verdadero y una máquina humana o un animal intelectual. Aquí es donde está la diferencia radical, abismal, entre un dormido y un despierto, entre un ignorante ilustrado y el que sabe. Aquí es diferente. Ahora bien, vamos a ser humildes, porque le estoy informando, le estoy exhortando, estoy tratando de motivarlos al respecto. Pero si nos fundamentamos en la humildad, solo sabe es Dios, porque Él es el creador. Solamente sabe es el ser, que es Dios mismo. Pero Él nos hace partícipe de ese conocimiento hasta cierto punto. Y lo que le estoy compartiendo con ustedes es maravilloso. ¿Por qué? Porque les estoy hablando del Cristo, pero del Cristo vivencial dentro de ustedes, del Cristo como posibilidad, del Cristo Salvador verdaderamente en sí, de hecho, no de teoría, no de culto, no de soñar, no. Les estoy exhortando, hermanos, a que ustedes lo encarnen y les estoy explicando cómo. Los estoy exhortando a que existe la ciencia pura, no esta ciencia materialística, anticrística, que está en la palabra del inicuo, del falso profeta. No, le estoy hablando de los misterios de Dios, pero les estoy diciendo cómo lograrlo. No le estoy describiendo una situación, le estoy diciendo cómo. Y dentro del cómo está recrearnos, no reproducirnos, no. Eso está sesgado, eso está, dijéramos, direccionado para que nuestra mente y nuestros principios psíquicos de percepción no capturen el hondo significado de lo real, porque lo real es recrearnos, es decir, con la energía que Dios manifiesta dentro de nosotros a cada instante en su amor, podamos edificar dentro de nosotros a Él, a lo real, a la verdad. Es decir, recrearse significa edificar dentro de sí el templo de Dios. Eso significa recrearse en una octava superior, aparte de crear el templo de Dios, es que cuando ese templo esté creado, edificado dentro de nosotros, el ser, Dios en una de sus partes, pueda ejercer su sabiduría, amor y poder en ese templo. En este caso es encarnar al ser. Y eso se logra es recreándonos. Pero para recrearnos, necesitamos no solamente la energía creadora y de la fuerza del amor creador, sino que necesitamos para ello aportar a la humanidad y hacerla copartícipe de esa fuerza, de esos principios y de esa energía creadora. Por eso Él dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y más profundamente también necesitamos, para comprender lo de recrearnos, es esa expresión que dice: vamos a crear al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, ellos están hablando en forma pluralizada, no individual. Pero eso no significa que son tres, no. Significa que al ser pluralizado, así como son tres, son el todo. Y al ser el todo, son una unidad. Pero nunca debemos entender que
el ser, que el Padre, que es Dios, es antropomórfico. No, porque existe un término que se conoce como nastica, que es un término oriental sánscrito, que denota muy específicamente, sin temor a duda, que Dios ni es un individuo, ni es un grupo de seres, ni tiene forma antropomórfica, ni tiene forma como nosotros le damos. No. Que Dios en su ser puede tomar una presencia manifiesta, sí, pero eso no es Él. Tomó una imagen, pero no es Él. Es como cuando nosotros nos vestimos y les cambiamos de ropa, o como cuando las mujeres se hacen un maquillaje y se arreglan el cabello. Después usted la ve, son distintas. O cuando nosotros nos cambiamos de ropa y nos afeitamos o nos dejamos la barba o nos cortamos el cabello. O sea, eso es distinto en la presencia. Entonces hagamos una diferencia en eso. Total, necesitamos recrearnos. En sí, el sentido de esta plática, de esta edición 197 de Superando Nuestros Límites, es comprender la palabra recreación como fuerza inmanente e inherente de nuestro sistema celular que conforma nuestra propia humanidad, y que dentro de los procesos espirituales, en su inteligencia espiritual, también tienen el mismo principio de inmanencia, que es recrearnos o crear. Primero creamos y luego recreamos. Ahora bien, la función creadora nos da una simiente, nos da una semilla y nos da un fruto. En el caso de nosotros, los animales intelectuales, esa simiente, esa célula originaria, ese genotipo genuino o arquetipo, no solamente la personalidad y del cuerpo, sino del ser de esa persona o de ese ser, se desarrolla a los 21 años y en el género femenino a los 18. En sí totalmente desarrollado, aunque su desarrollo biológico sea a los 15 o sea prematura a la edad que sea. Estoy hablando en términos normales. Entonces, esa energía creadora, cuando llega a esa edad, es que puede ejercer lo que es inherente a ella, en su principio. Entonces, toda aquella persona, es decir, toda aquella mujer, joven, niña, todo aquel varón, joven, niño, que utilice su energía creadora fuera de ese tiempo, está cometiendo un error, porque las funciones realmente inherentes a ese principio creador, que está regido por leyes superiores, es a la edad que dije, y su única función es sostener la vida. Dentro de ese sostenimiento de la vida quiero decir conservarla, y la conservación implica salud e implica recrearse a sí mismo. Ahora bien, aquí inevitablemente la palabra recreación sí baja y connota en una esfera la palabra reproducción. ¿Por qué? Porque es semilla y es fruto. Pero la reproducción es si Dios quiere, si la jerarquía lo permite y de acuerdo al karma o al destino o a la vida de cada quien. Pero no es necesario. Por eso fue que el Cristo Jesús no dejó descendencia. Por eso es que los grandes maestros como maestros no dejan descendencia. Dejan discípulos, dejan jerarquía, dejan arhat, dejan la jerarquía establecida, o hijos espirituales, pero no dejan hijos físicos. Vamos a diferenciar, hermanos, hermanas, entre el alma humana de un maestro, de un Dios, de un arcángel, de un cosmocrator, de un kabir, a el kabir en sí mismo, al cosmocrator en sí mismo, al Dios en sí mismo, a la divinidad en sí mismo o al arcángel en sí mismo. Eso es distinto, hermano. Esto debe ser comprendido. Aquí hay mucho que decir, pero no tenemos tiempo.
Les exhorto a que vuelvan ustedes en una octava superior a crearse a sí mismos. ¿Qué van a crear al hombre? Cuando crean al hombre, ¿qué van a crear? Al superhombre. Pero el superhombre es el Cristo. En otras palabras, cuando creen el Cristo dentro de sí mismo por gracia de Él mismo, porque sin Él es imposible, y de la gracia del Padre, pues sin Él es imposible, tenemos que recrear al Padre y a lo que está sobre Él, que todavía ahí hay que hablar. Esa es la exhortación. Hermanos, hermanas, anhelando que hayan comprendido este compartir maravilloso de la recreación y de la creación, tengamos humildad y pidámosles a nuestro ser que haga posible esos misterios dentro de nosotros. Que ya dejemos de ser un animal intelectual con los errores que tenemos, desdichados, infortunados, dormidos. No, vamos a suplicarle que realice en nosotros el milagro de hacernos humanos, que nos oriente, ilumine y nos edifique dentro de sí en los misterios de la luz, para que seamos copartícipes de ella y nos hagamos humanos, porque el humano es luminoso, es inherente a la luz. Ese es el mensaje. Ustedes lo pueden lograr a través del amor y a través de las fuerzas manifiestas en el amor, que son tres. La primera manifestación del amor manifiesta es negarse a sí mismo, es decir, amar al prójimo como a Dios. La segunda manifestación del amor es ámate a ti mismo, no en el yo, no en la persona, no en el cuerpo, sino ama a Dios dentro de ti. Eso es lo correcto. También una manifestación del amor dentro de esta formulación es dar la vida por tus hermanos. Pon la otra mejilla cuando te golpeen una. Ese es el camino. Hemos terminado nuestra transmisión 197. Vamos rápidamente a la oración, a convertir estas juntas gercianas en oratorio, en el nombre del Cristo, de acuerdo a la ley y por la caridad universal, divino Salvador nuestro, Logos inefable, que eres nuestro Redentor, que eres el nombre sobre todo nombre y la gracia sobre toda gracia, que eres el príncipe de los muertos. En tu resurrección y ascensión te suplico, divino Jesús, divino Yeshua ben Pandirá, divino Emmanuel, divino Nazareno. No importa el nombre, porque tu nombre está sobre todo nombre. Perdónanos, Señor. Y donde quiera que haya un ay de dolor, un lugar, una cama donde se encuentre alguien enfermo, derrama sobre ellos tu espíritu de salud y de vida. Te ruego, Señor, que en los hogares donde reine la separación, el divorcio, el odio, la violencia, el golpe, el llanto, el miedo, derrames tu espíritu de paz, de consolación, de concordia, de belleza, de felicidad, de unidad, y que esa sea una sagrada familia, donde el beso sea el beso santo del ósculo y donde el abrazo sea uno. También te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Logos divino, te suplico humildemente que despierte en nosotros el amor que hay en ti, que es el amor verdadero, para que podamos amarnos, para que podamos jugar con nuestros niños, para que podamos proporcionarles belleza, para que podamos orientar y dirigir y cooperar con nuestros jóvenes, para que podamos amar, sanar y acompañar a nuestros ancianos. Señor,
Bendícenos y en tu gracia consuela nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, que nosotros lloramos y que Venezuela llora. Interviene, Señor, y derrama sobre ellos tu espíritu de prosperidad, tu espíritu de libertad y de protección, Señor. También te ruego que hagas posible que tu presencia solar y crística penetre en nosotros, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que nos redima, para que nos recrees en nosotros mismos tu presencia, a tu imagen, Señor, en tu carácter, en tu perfeccionamiento. Señor, perdónanos. También te suplico que interceda, Señor, en este mundo y bendice y colma de bendición el corazón de sabiduría y amor a nuestros príncipes, Señor. Amén, amén, amén.